Buenos días. En primer lugar, mi satisfacción por encontrarme entre ustedes esta mañana y mi agradecimiento por la invitación de doña María del Mar Villafranca y don José Antonio González Alcantuz a participar en estas jornadas bajo el marbete de Escuela de la Alhambra, que suena maravillosamente, y sobre un tema de tan extraordinario interés teórico como es el mito de Al-Ándalus. Yo soy un historiador del arte. En realidad, para ser más preciso, diría que soy un historiador de la cultura. Creo que la pertinencia de estas jornadas es absoluta, porque versan sobre uno de los constructos esenciales de la cultura contemporánea, sobre una realidad cultural de una extraordinaria trascendencia y eficacia, de una incuestionable perdurabilidad, como es lo andalusí o el mito de lo andalusí. Aunque yo me dedico a otros objetos teóricos, quiero decir que tienen la misma naturaleza de este constructo. Pertenecen a una forma de realidad que no siempre es percibida en su sustancia o de una manera sustantiva. El constructo andalusí tiene una naturaleza simbólica y, por tanto, reclama una reflexión histórico-cultural compleja, tal como es la realidad de lo mítico, y a ella obedece la estructura de estas jornadas. Unas jornadas manifiestamente transversales, manifiestamente interdisciplinares, donde se han dispuesto herramientas metodológicas y epistemológicas de muy varia naturaleza y significación. Las hay antropológicas, las hay historiográficas, las hay histórico-culturales. Creo que la sesión que vamos a inaugurar es muy expresiva en este sentido. Se comienza precisamente con una reflexión historiográfica, la del profesor Sola. Se continúa con una aproximación antropológica por parte de doña Sandra Rojo, y después entran en juego análisis de naturaleza histórico-cultural como el del profesor Calderwood o el profesor Vengelun. Finalmente, pues una reflexión historiográfica como la del profesor Díaz de Aidara. Creo que es una buena ocasión para poner a prueba las exigencias histórico-culturales que objetos de esta naturaleza, los que constituyen una, vuelvo a repetir, trascendente realidad cultural como el mito andalusí, reclaman. Así que, sin más preámbulos, vaya por delante mi gratitud y mi satisfacción intelectual por formar parte de esta mesa. Voy a dar la palabra a don Emilio Sola Castaño, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, que va a disertar, como ahí pueden leer perfectamente, sobre la frontera mediterránea en la Edad Moderna y el mito de Al-Ándalus. Profesor Sola. Muchas gracias, y también a José Antonio y al Patronato de Alhambra por haberme invitado a estas jornadas tan atractivas. Mi
mi especialidad histórica, bueno, empezó por Extremo Oriente y terminó en el Mediterráneo, y sobre todo estuvo muy marcada por una estancia de pues 15 semestres completos en la Universidad de Orán, que hablábamos antes. La Universidad de Orán, pues en los años 70 y principios de los 80, y allí, pues, bueno, yo también era poeta, venía de tener un Accessit Adonais con un libro de versos y enseguida conecté con los escritores argelinos y ahí fue, mi primera sorpresa fue lo viva que estaba Granada y el mito de Al-Ándalus en la poesía joven argelina de expresión francesa o de expresión árabe y tal. Hicimos incluso una antología de versos de expresión francesa. Me recuerdo que había uno de los poetas que hablaba de la rosa de Granada en el corazón de la ceniza y Granada estaba presente en todos los poetas argelinos jóvenes también como un sueño del pasado, un pasado pues eso, mítico, muy mitificado incluso, o el viejito de la casa donde vivía también, pues España, España, y enseguida hablaba del tiempo pasado mejor en el cual estaban ellos en Andalucía. Todo eso me fue, o a los chavales de clase, claro, explicar el programa morisco a chavales españoles en la Universidad Complutense, donde había dado clase en la Autónoma, y de repente a chavales argelinos, pues aquello cambiaba completamente. Todos venían con que tenían sus abuelos una llave de su casa de Granada en casa, ¿no? Sobre todo los de Tlemcen. O la música andalusí de Tlemcen, lo mismo, enseguida te encuentras pues el mito de la música granadina que pervive allí y te cuentan pues el azar de la transmisión de ese legado cultural musical, pues que daban 14 nubas o 14 piezas completas y cómo habían pasado pues de generación en generación, incluso en el periodo colonial, cuando los tlemceníes habían llegado a ser poquísima gente y sin embargo conservaron también esa música. Allí estaba presente, todo esto estaba muy presente y se me coló también a mis investigaciones históricas. Enseguida mi trabajo con documentación de Simancas, sobre todo en torno al siglo XVI, el mundo de los corsarios berberiscos, el mundo Argel, tierra de cautiverio y tierra de libertad, la frontera mediterránea, el Mediterráneo como la frontera más íntima de Europa. Se me fue perfilando poco a poco el espionaje y los servicios de información como claves para componer la imagen que tenemos del otro y la imagen que tenemos de nosotros mismos y pues la imagen objetiva en general, ya no sin precisiones, ¿no? Por lo tanto, Al-Ándalus a niveles vitales, a niveles personales, a niveles de investigación se me fue colando por todas partes y de repente empecé a ver un Mediterráneo. Claro, en la historiografía española siempre habíamos estudiado mucho los moriscos, los cristianos nuevos de musulmán. Entonces empecé a ver en ese mundo mediterráneo clásico del XVI la presencia obsesiva de la figura contraria, lo que llamábamos aquí los renegados, pero que en la Edad Media se habían llamado pues muladíes, muhtadíes, dice Luis, que fue el que me hizo fijarme especialmente en esa figura. Él decía que muhtadi significaba el que ha encontrado el camino recto, sería la versión del converso desde el otro lado. Entonces, frente al morisco que estudiábamos tanto, el renegado, el malvado renegado, el malo por excelencia de la frontera mediterránea, pero que podía haberse llamado Elche en la Edad Media o Muladí, más o menos, me pareció una palabra mucho más adecuada para designar al renegado, ¿no? Era omnipresente en ese mundo magrebí y sobre todo los italianos, los muladíes italianos, calabreses, sicilianos, sardos, etcétera, que eran buenos marinos, se dedicaban al corso, normalmente de origen muy humilde, y el corso, el pasarse a Berbería o hacerse turco, significaba para ellos encontrar una forma de ascenso social e incluso algunos llegaban a ser almirantes de la flota otomana, como el caso de Uchalí, el calabrés tiñoso, que les recuerdo ahí,
en mi último libro, es precisamente ese Uchalí, el Calabres Tiñoso, o el mito del corsario muladí en la frontera. Quise ponerle ese título absolutamente disparatado y que casi necesita una precisión para cada uno de los términos, pues como una provocación también. Es un mundo en el que no hemos entrado, pues por prejuicios, por miedo, por no se sabe qué, y que da toda la vitalidad de esa frontera mediterránea moderna. Claro, Al-Ándalus es a ver si yo consigo no hacerme líos con esto. Al-Ándalus básicamente es un espacio medieval. Es un espacio medieval, es un mito medieval, podríamos decir. Al-Ándalus es todo el oro, las monedas de oro que conoce la Europa medieval proceden de Al-Ándalus. El dinar de oro de Al-Ándalus abastece a toda Europa. En Europa no hay oro. Al-Ándalus es un país del oro, por un lado. A ella llegan pues todas las rutas del oro del Alto Níger, pues desde Tombuctú, el oro de Yené, de Futayalon, que a través de las caravanas del desierto llegan a la costa mediterránea. En este mapa del siglo XIV, pues aquí está este trazo dorado, de alguna manera. Claro, el hombre más rico en la Edad Media, en el mito europeo, es el rey de Mali, que puede viajar a la Meca con 200 camellos cargados de oro y toneladas de oro y va repartiendo oro por ahí, ¿no? Eso es una especie de sueño medieval que llega a través de Al-Ándalus un poco a Europa. Está en el motor. Luego esto es el Mar Rojo. El Mar Rojo es otro dato reseñable siempre en estos mapas. Luego italianos, genoveses, venecianos, etcétera, pues andan por estos puertos del Magreb a la caza pues, de ese oro que llega del Sahara. Pero es Al-Ándalus realmente el redistribuidor de ese oro medieval. De esa zona el siglo XIV es una delicia para estudiar lo que va a venir después, para estudiar la modernidad. A la vez que desde Venecia Marco Polo, la familia de Marco Polo llega a la India y vuelve, desde Tánger, Ibn Battuta, pues en el mismo periodo de tiempo, en el siglo XIV se desarrollan estos dos grandes viajes, ¿no? El viaje a Asia, la ampliación del horizonte europeo, un poco el origen de ese mundo global del que hoy hablamos tanto, esa necesidad de salir de ese Mediterráneo. Estos dos viajes casi simultáneos pues están en la línea de esa apertura de Europa que se dará por los descubrimientos geográficos portugueses, etc. Luego, ¿no? El mundo pasa, en el siglo XVI, ya pasa a ser dibujado así, después de ese que habíamos visto medieval a raíz de esos y el Mediterráneo empieza a ser desbordado por esa modernidad global, pero al mismo tiempo el Mediterráneo empieza a parecerse más, sobre todo al estudiarlo. A mí me pareció que ese Mediterráneo como frontera íntima de Europa empieza a parecerse cada vez más a ese Al-Ándalus mítico de la Baja Edad Media, ese Al-Ándalus mítico de donde procede el oro, de donde procede tantas cosas en esos momentos. Y en concreto, ese Mediterráneo se va quedando, por tanto, desbordado por el mundo atlántico, pero en él se va recogiendo pues, toda la esencia un poco de la frontera, de exiliados, renegados de los dos bandos, algo muy sutil que yo veo
sobre todo reflejado, claro, este es el mundo, lo he puesto aquí, esto es de otros, y que culminará en ese enfrentamiento entre habsburgos y otomanos, que están en la esencia misma de esa frontera mediterránea. Y sobre todo, otra pequeña peculiaridad, que es que lo dicen por los bailos venecianos en Estambul, ¿no? Dicen el bailo veneciano en Estambul informa con frecuencia al Dux de Venecia. Cuidado que están viniendo pues muchos padres pues de las islas venecianas y tal, mandan a sus hijos a Estambul pues a buscarse la vida. Hay más trabajo, hay más oportunidades, etcétera. O cuidado con los hijos de los nobles venecianos, que los mandáis pues con las naves a conocer el mundo, etcétera, y terminan, si son muy jóvenes, terminan aquí en Estambul y enseguida pues los retajan, no sé qué, se hacen turcos y se quedan por aquí. O la presencia cada vez mayor de estos turcos de profesión, que dice Antonio de Sosa en el siglo XVI. Hay como un flujo migratorio de norte a sur o de oeste a este, podríamos decir. Hay unas fuerzas de atracción en el Imperio Otomano mayores que al revés. Claro, el morisco, el cristiano nuevo de musulmán en España, pues sobre todo con esa confesionalidad de la monarquía católica a partir de los reyes católicos, ¿no? Su horizonte vital, su horizonte económico, pues es bastante limitado o bastante problemático. El turco de profesión, el musulmán nuevo, en ese imperio otomano que manifiesta una gran actividad, una gran vitalidad en esos momentos, es casi justo lo contrario. Y sobre todo hay biografías de estos turcos de profesión, de estos musulmanes nuevos de cristiano, sobre todo italianos, decíamos, que son un mito de ascenso social también en ese mundo. O sea, es un mundo en el cual pues este cambio de ley que dice Cervantes habla también del cambio de ley, cuando uno reniega, cuando uno se pasa a los turcos, está cambiando de ley, pasa de la ley de Cristo a la ley de Mahoma, que una ley pues que tiene diferente derecho matrimonial, diferentes normas de transmisión de la propiedad, etcétera. Es un cuerpo legal diferente, ¿no? Este mundo es el mundo de la frontera, el mundo de la frontera islamo-cristiana, o el mundo de la frontera habsburgo-otomana, o el mundo de la frontera mediterránea en general. A mí me gustaría hacer una historia no nacionalista y no confesional, me costaría menos contarlo. Un relato no nacionalista y no confesional haría más comprensible esto, ¿no? Para esto he tenido que acudir muchas veces a Cervantes. Cervantes tiene una pieza de teatro que es Trato de Argel, que es una delicia para esto, ¿no? Y lo que te está contando Cervantes ahí no son, sí, es el ascenso en ese mundo, en esta frontera mediterránea, en este mundo mediterráneo, del hombre económico moderno, del emprendedor, que diríamos hoy, o del hombre de negocios. Claro, estos turcos de profesión que no tienen ningún futuro social en sus países de origen, porque son muy pobres, y que pueden llegar a capitán de barco primero, a gobernar un territorio después, o a almirante de la flota otomana después. Los casos son muchísimos, casi todos italianos decíamos, pero también españoles o también de otros países europeos, ¿no? Los casos más espectaculares de estos muladíes o renegados o turcos de profesión serían pues Uchalí el calabrestiñoso, este que decíamos. Uchalí es un hombre que le llaman el tiñoso, porque es un pobre esclavo, pero muy buen marino, que se hace turco, se convierte en capitán de barco, luego en Lepanto consigue salvar una parte de la flota otomana y al año siguiente lo hacen almirante de la flota otomana hasta su muerte en 1587, mucho tiempo después. Llega a ser el hombre más poderoso de Estambul y al mismo tiempo pues es el que controla todo el comercio del trigo, el que controla la construcción naval, el que controla las grandes obras públicas, el que controla el comercio de esclavos,
Él había sido esclavo, pero es el gran traficante o el jefe de los corsarios, podríamos decir, y el esclavo en la época es como el petróleo hoy, es el que rema, es la fuerza de energía. El mercado de esclavos es alta finanza, lo mismo que hoy el petróleo es alta finanza. Pues Uchali, que es analfabeto, pero tiene una casa grande de 3.000 esclavos, casi todos italianos también como él, que le llevan las cuentas, etc. Y el sultán lo tiene como el segundo hombre poderoso en Estambul. Bueno, este es el jefe de una multinacional del 16 de esa frontera mediterránea. Ese es un poco también el sueño del andaluz, el territorio del oro medieval, ese mundo fronterizo de contacto entre dos mundos y que se va modernizando, se va convirtiendo en la gran empresa económica moderna y que es más fácil acceder a ella posiblemente a través de ese mundo otomano tan diferente de esa monarquía católica, puesto que en ese mundo otomano pues están todas las religiones posibles, todas las creencias posibles, caben con unos regímenes especiales de pagos de tributos, de lo que sea, pero se parece también mucho es como la ampliación de la frontera medieval española del Andaluz a la frontera moderna mediterránea. Cuando se está desplazando ya el mundo, pues se está haciendo, se está yendo a otra parte. Los portugueses, etcétera, en este Mediterráneo se está haciendo un mundo global, pero en este Mediterráneo se están dando pistas, datos, perfiles que recuerdan ese mundo medieval y al mismo tiempo se remoza, de alguna manera se moderniza, se convierte en pues eso que llamamos hoy capitalismo comercial o el hombre capitalista. Estos renegados, sobre todo Uchali es el más claro, pero también Hassan Veneciano. Hassan Veneciano es un esclavo de Uchali que luego se le enfrenta y llega también almirante de la flota otomana. Es el rey de Argel cuando Cervantes está allí. Para Cervantes es el mito de la crueldad berberisca. Es un hombre muy cruel, pero es un hombre muy rico. A los 30 años Cervantes está allí de pobre esclavo, Hassan Veneciano está allí de rey. Tienen la misma edad, uno rey y el otro esclavo, uno de Alcalá, otro veneciano. El veneciano es el turco de profesión, etc. Otra biografía igual que la de Uchali, o está o Ramadán Bajá, eso, un sardo. Luego veremos un texto de un sardo, bueno, veremos si lo que dé tiempo haya. Un sardo, también rey de Argel, Ramadán Bajá, de la misma casa de Uchali, lo mismo, pues esclavo desde niño, pero muy listo, entonces se hace turco ya de niño y llega a ser pues patrón de barco, rey de Argel, etcétera. Llega a ser un gran armador y gobernar un territorio. Pues casi el mito del príncipe nuevo maquiavélico. El príncipe Maquiavelo, en realidad, a partir del capítulo 5, dice que él va a teorizar sobre el hombre que de ser un pobre o un hombre normal o un particular, llega a gobernar un territorio. Príncipe nuevo, no ha heredado su título por su familia, por su dinastía, sino que se ha logrado él, pues controlar un territorio, mandar un territorio. Fernando el Católico podía ser modelo, pero bueno, porque su padre era un rey muy pobretón y a través de Castilla llega a ser un gran rey. Dicen, no es exactamente príncipe nuevo, pero como si lo fuera. Estos turcos de profesión que llegan a controlar un territorio y luego a ser los hombres más ricos del Mediterráneo, como el caso de Uchali, por ejemplo, sería ese mito de ascenso social de esa frontera mediterránea que a mí se me presenta como la prolongación de esa frontera medieval andaluza, de ese mito al andaluz de alguna manera. Bueno, estos son otras cosas de... Bueno, este es el último libro mío, Uchali, el Calabrés Tiñoso, y el otro, Los que van y vienen, Información y Fronteras. Estos son algunos de los libros que yo dediqué a estos asuntos, el Mediterráneo, piratas, corsarios, renegados, etc. Ese mundo de la frontera mediterránea en el que yo veo esa proyección del mito medieval de Al-Ándalus. Este es el Cervantes Saavedra que comentábamos antes. Y estos corsarios, estos renegados, como nuevo arquetipo mediterráneo. Y dentro de esa idea
de intentar cómo presentar una historia no nacionalista y no confesional en este contexto para poder lograr esto, ¿no? De Uchali, he traído Uchali hoy tiene en Estambul esta mezquita, claro, Uchali es un almirante otomano renegado, calabrés, con esta biografía excepcional, y tiene esos perfiles también de arquetipo o modelo de ascenso social o de hombre económico moderno o de gran emprendedor o de los nuevos patrones del mundo capitalista comercial que está surgiendo. Eso yo creo que Cervantes lo cuenta muy bien, el Argel como república corsaria o república popolare, dicen también algunos italianos en el momento, el mito del cautiverio de la mano del mito de la libertad en Argel tendría pues una especie de santuario en esta mezquita en Estambul de Ali Baja de Uchali o de Uluchali, del Calabrés Tiñoso. En esta mezquita, en esa inscripción en árabe, dice algo así como que el agua, que todo fluye del agua, o algo, el agua, ¿cómo es la traducción? Sí, gracias al agua todo fluye. Es verdad, yo aquí no le oía las cosas, ¿no? Gracias al agua todo fluye. Otra vez, una formulación absolutamente al margen de connotaciones. Algo, está pasando algo que supera las religiones, supera las nacionalidades, etc. Bueno, todo esto, las tumbas de los arraeces en la misma mezquita de Uchalí tienen un pequeño cementerio de arraeces corsarios, pues casi todos renegados, pues casi todos europeos, casi todos italianos, o corsos, hay muchos corsos, hay sardos, hay sicilianos, hay Hassan el Veneciano, hay muchísimos calabreses. Calabria es la zona más expuesta al mar. Otra de las cosas que estudié pues últimamente fue la conjura de Campanella, la conjura de Tommaso Campanella en Calabria. Pues una conjura también absolutamente mítica que intenta combinar a los calabreses que hay en Estambul con un almirante de la flota otomana en ese momento, que es también un siciliano de origen genovés, que es el Cigala, Escipión Cigala, que es en ese momento almirante turco, y los forajidos o los rebeldes calabreses contra el poder virreinal español. Los forajidos o fuera de la ley calabreses, calabreses en Estambul, turcos de profesión y frailes dominicos revoltosos. Una especie de conjura. Claro, sale fatal, sale como el Rosario de Aurora, y al pobre Campanella lo tendrán luego pues 30 y pico años o 40 metido en la cárcel en Nápoles, ¿no? Pero otra vez, ¿y qué quieren formar? Quieren formar una república con leyes justas, acordes a razón y natura, acordes a razón y naturaleza, una república científica, al margen de las leyes de cristianos y musulmanes, que lo único que traen es guerra. Es el mito también de esa república popular que dicen los genoveses del principio del XVII, que dice Salvago, que es Argel, una república popular, una república popular. Es un mito un poco libertario también, de alguna manera, y que yo conecto pues con esa frontera mediterránea, prolongación de esa frontera del Andaluz medieval. Me parece, de alguna manera, ese es un poco el mensaje o lo que yo quería traer a esta muestra. Bueno, esto es Dubrovnik, bueno, pero todo esto lo estamos intentando organizar un poco en esta página que llamamos Archivo a Frontera, y se ve un poco rara. Esta página de Archivo a Frontera, pues que me han organizado algunos antiguos alumnos, y que trata pues predominantemente sobre estos asuntos mediterráneos, asuntos de frontera, y en
ello quería enseñarles aquí pues, uno de los documentos que hemos traído. El inquisidor de Cerdeña, Alonso de Lorca, informa sobre Berbería y Cerdeña a raíz de la toma de Túnez y la Goleta por los turcos. Este es el inquisidor Lorca haciendo un informe para el gran inquisidor sobre la situación de Cerdeña en esos momentos, pues en 1575, 76 o algo así, y en el que en un momento determinado también, a ver dónde estaba esto, a ver si lo consigo yo, habla de que, bueno, entre las alarmas que da, pues va contando, dice, claro, a Cerdeña la están destrozando entre los nobles sardos y los oficiales de la monarquía hispánica, etc. Hay, en estos momentos, dice el inquisidor Lorca, hay un rey sardo en Argel. Hay un rey sardo, que es Ramadán Bajá, en Argel, y es una gran tentación para los sardos, tan maltratados en cuanto a impuestos, en cuanto a imposiciones, etcétera, por sus señores. Que no sé, a ver, lo tenía por aquí, pero ya se me ha perdido seguro. Esto está bueno, en el Archivo de la Frontera los documentos los presentamos los presentamos actualizados, dejamos los personajes que aparecen en cada documento, etcétera, y luego los presentamos actualizados y versiculados. Esto es un truco que uso para mis estudiantes, sobre todo pues, pensando en los estudiantes argelinos, en los estudiantes turcos extranjeros, en los hispanistas extranjeros que tienen bastantes problemas para entrar en la documentación española del 16 transcrita correctamente, paleográficamente bien, pues es impenetrable, ¿no? Cuando son verdadera documentación de aventuras, espléndida, muy interesante, y por eso las suelo poner actualizadas y versiculadas muy fieles al contenido, a la transcripción misma, pero muy presentable para que se puedan leer. Y en esto les había reseñado uno de los textos en los que habla de este rey sardo con toda naturalidad. El supuesto dice que el rey de Argel es renegado sardo, advierte una cosa, está refiriéndose a este Ramadán Bajá, y es que en la cristiandad no hay nación más cargada ni maltratada que son los vasallos de los varones de este reino, y aun que los vasallos de su majestad, porque en los parlamentos y en otras mandas que se han hecho y hacen, todo lo que mandan los varones y los otros estamentos lo reparten a los propios vasallos y ellos no pagan un dinero a su majestad, de tal manera que después, para la cobranza, son ejecutados y se les hacen cosas increíbles, tanto que para pagar han de salir a robar por los campos. Y en las visitas, bueno, les está hablando de la situación tremenda que está pasando Cerdeña, de lo mal que están viviendo los sardos, y dice, y cuidado que hay un rey sardo en Argel. Otra vez el mito de un lugar en el que te puedes liberar. Claro, la propaganda de Argel como tierra de cautivos, de corsarios, etcétera, y al mismo tiempo como lugar de... Y ese es un poco el mensaje así mínimo, muy condensado y muy desordenado, que quería traerles aquí en esta conferencia o charla. Y si quieren hacer alguna pregunta o alguna cosa, pues me he dejado montones de cosas en el tintero seguro, pero si quieren hacer alguna observación, pues encantado en contestarles.